Buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Vamos a hablar en este taller de Edith Stein y el título de esta charla es El camino de la fe en la búsqueda de la verdad, la búsqueda apasionada de la verdad de Dios. De Edith Stein y su camino del judaísmo al catolicismo. Esta es la tercera charla sobre Edith Stein. Luego diré dónde están las otras dos, por si ustedes la pueden buscar en mi canal de YouTube. Edith Stein, doctora en filosofía, escribe su texto Ser finito y eterno, escrito entre los años 1935 y 1934, es más o menos la fecha, o al revés, 34, 35. Escribe ella: el camino de la fe nos da más que el camino del pensamiento filosófico, nos da a Dios cercano como persona, a Dios que ama y se compadece de nosotros, y os da esa seguridad que no es propia de ningún otro conocimiento espiritual. Pero el camino de la fe es oscuro. Así escribe en Ser finito, o sea, es decir, que no tiene fin, ser finito y eterno. Edith recurrió a este camino oscuro de la fe sin volver la vista, sin desear el retorno, sintiéndose muy seguro, como lo hace, a modo de ejemplo, un pequeño cuando confía en las manos de su padre y se deja en él. Por este camino oscuro de la fe, por este andar de la noche de la fe, con el paso seguro que da caminar en la fe, Edith Stein, que había hecho de su vida como filósofa y gran pensadora, en este andar se encuentra con el conocimiento ideal de la verdad en fe que se adueña absolutamente de su corazón. Y en octubre celebramos 3 fechas importantes para Edith. Ella es copatrona de Europa, título otorgado por San Juan Pablo II el 1 de octubre del año 1999, un año después de su canonización, que fue el 11 de octubre del año 1998. El nombre religioso de Edith, y así también se la conoce hoy, es Benedicta de la Cruz. Entonces es nuestra Santa Benedicta de la Cruz. Ella nació en Alemania, en Breslau. En ese tiempo la ciudad era alemana cuando ella nace, y hoy es Breslavia, porque después de la Segunda Guerra Mundial pasó a ser de Polonia. La fecha de nacimiento fue el 12 de octubre del año 1891, por eso decía que octubre es un mes importante para ella, día del Kipur, día festivo para los judíos. Fue la última entre 11 hermanos, estudió filosofía, primero en su ciudad natal y luego se trasladó a Gotinga, una ciudad histórica de Alemania fundada durante la Edad Media y cuya importancia creció tras la fundación de una prestigiosa universidad, la Universidad de Gotinga, fundada en el año 1734.
El propósito de Edith de ir a Gotinga fue para seguir a un genio filosófico e iniciador de la fenomenología, don Edmund Husserl. Y la fenomenología es un movimiento filosófico que estudia la experiencia subjetiva tal como se presenta en la conciencia humana. En su escuela, Edith no estuvo interesada por la religión, me refiero al del judaísmo, practicado en su infancia, apenas le quedaba cierta huella moral. Gracias a los estudios de fenomenología, Edith comienza gradualmente a descubrir las dimensiones del mundo religioso, del cristianismo, hasta llegar a convertirse en católica. Sabemos que el paso decisivo para su conversión a la fe católica nace luego de haber leído con emoción la autobiografía de Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila, escrito en el libro de la vida. Sabemos que en una ocasión pasó noche de junio del año 1921, leyendo el libro escrito por Santa Teresa mientras era huésped en la casa de una amiga filósofa. Y de este modo, luego de una profunda intuición de Dios verdad, es así como entonces todo para ella se convirtió en luz. De tal forma que ella pediría el bautismo y lo recibe el 1 de enero del año 1922. Luego de esto, algo muy trascendental para ella, siente que es llamada al Carmelo, a pesar de la oposición de la familia que practicaba el judaísmo. Como ya dije, cuando se hace carmelita, toma el nombre de Benedicta de la Cruz. Por eso también la conocemos como Santa Benedicta de la Cruz. Sin embargo, pasan luego 12 años de espera, de aprendizaje, de viajes, para dictar conferencias, de estudio, de maduración interior, antes de entrar al Carmelo, y ella entra al Carmelo en la ciudad alemana de Colonia. Pero también ella se encontraba viviendo una situación política de Alemania muy difícil por el antisemitismo que la limitaban a ejercer y prácticamente casi le prohibían ejercer como filósofa en las universidades. En el año 1933, privada como judía del derecho de hacer clase y también de hablar públicamente, pidió ella ingresar en el Carmelo a pesar de sus 41 años de edad. Y fue admitida en el Carmelo de Colonia y tomó los hábitos el día 15 de abril de 1934 y ahora su nombre religioso es Benedicta de la Cruz. Con todo, debido a su origen judío, ya no hay seguridad para ella tras los muros del monasterio. Es así como en la noche de Año Nuevo del año 1939 se refugió en Holanda, en el Carmelo de Ege. Parece un lugar tranquilo. Sin embargo, algo le hace presentir que no escapará al destino de su pueblo. Efectivamente, mientras escribe su libro sobre la doctrina del Santo Padre San Juan de la Cruz, significativamente titulado La Ciencia de la Cruz, libro que constituye el último trabajo escrito por Edith Stein, que es fruto de la madurez intelectual y espiritual. Bueno, Edith
fue arrestada por los nazis el 2 de agosto del año 1942 por dos oficiales que llegaron a buscarla de las fuerzas de ocupación, y estos llegan al monasterio y la toman por la fuerza, arrestada. Tiene que salir y seguirlo junto con su hermana Rosa, que también se había convertido y que le había acompañado a Holanda. Así fue como le llegó el día de la deportación a Auschwitz. Edith pudo todavía enviar un par de mensajes al Carmelo, pero nada cambió su destino. Luego, el convoy que la llevó a Auschwitz, las hermanas Stein entraron en la sombra de la muerte. El holocausto de Edith se consumó el 9 de agosto del año 1942 en las cámaras de gas. Ella tenía la edad de 50 años. El Papa Juan Pablo II, quien ya el año 1987 reconoció la santidad de esta hija de la Santa Madre Carmelita, la Santa Teresa de Jesús, y el martirio de esta hija del pueblo judío, vuelta al seno de la Iglesia, procedió a su canonización en Roma el 11 de octubre del año 1998. Completando esta síntesis biográfica, bastante resumida, podemos destacar en la vida de Edith Stein que hay tres etapas en su vida. Una primera etapa, que va desde la infancia, adolescencia, el estudio y el trabajo filosófico, y su destacada vida como asistente de su maestro, el filósofo Edmund Husserl, del que ya me he referido. Decimos que este periodo es de 30 años, desde su infancia hasta ser asistente del maestro. 30 años importantes debido al desarrollo humano y religioso que culmina con la conversión. La segunda etapa, 12 años de intensa vida cristiana, años de maduración interior e intelectual, de preparación paciente y escondida en el Carmelo, en absoluta fidelidad a la gracia de su vocación. La tercera etapa se inicia con su entrada al Carmelo de Colonia. Son años difíciles y conformación con Cristo hasta llegar a las cumbres de una mística cruz que culmina con la ofrenda de su vida en el campo de exterminio, de su vida por la Iglesia, pero también por la salvación de su pueblo judío. Estas tres etapas están marcadas en ella por un gran deseo de su totalidad, por una profunda exigencia de absoluto, por una búsqueda constante y apasionada de la verdad de Dios, motivo por el cual cada paso suyo hacia adelante en sus investigaciones y en sus acercamientos a la fe han incluido casi por necesidad también una orientación hacia las opciones más radicales del cristianismo, la vida monástica, para vivirla a la luz de las aspiraciones, podríamos decir, más audaces. Bueno, ahora entramos en el propósito de la charla. La búsqueda de la verdad. A pesar de la religiosidad judía de su madre, Edith se distanció de la fe de su adolescencia y se volcó en sus estudios de filosofía, y así Edith pierde tan bien pronto su fe judía bajo el influjo de la enseñanza racional de la escuela. La religión judía se le presentaba tan solo en forma de idealismo ético
hacia el extremo de creerse con derecho a demostrar sus defectos y debilidades. Semejante posición crítica lleva a Edith a la neutralización del pensamiento de Dios y al rechazo de toda práctica religiosa. Al mismo tiempo, se concentra en la búsqueda de principios y valores intelectuales considerados por ella más elevados de los de la fe judía. Esta búsqueda, que llevó adelante sola, creaba dentro de ella un estado de tensiones creciente, de fatiga angustiosa, para llegar a soluciones en torno a los cuestionamientos e interrogantes existenciales que rodeaban todos los años de su estudio hasta el momento de la conversión. En este difícil camino encuentra a Edmund Husserl. Al leer sus escritos, vislumbra en la ciencia fenomenológica el sistema filosófico más válido y conveniente que le iban a sostener en la búsqueda de la verdad, abriéndole nuevos horizontes de conocimiento a lo que jamás se cerró. Es así como en Göttingen, Edith se forma en la escuela del gran filósofo alemán. Pronto se convertirá en su alumna más destacada y la más dotada, y luego de haber terminado brillantemente los estudios con el doctorado, con la calificación summa cum laude, él la tomará como su asistente y como su colaboradora. La adquisición del método fenomenológico incidió positivamente en sus investigaciones acerca de la esencia de las cosas, librándola de preconceptos de estrechez y llevándola a una actitud de libertad de prejuicio, sin la cual no hubiera podido abrirse al pensamiento de Dios con esa indispensable objetividad de juicio que le es tan característica a ella. Con todo, no fue la actividad mental de la joven la que la llevó a descubrir el mundo de la fe, mundo para ella perfectamente nuevo, que le había quedado totalmente desconocido, como ella escribe, y no fue el ambiente ni tampoco los amigos y compañeros del círculo filosófico en torno a su maestro, que ella frecuentaba, y entonces Edith, en su obra de la vida de una familia judía, relata estos pasajes. No me llevó, dice, sin embargo, a la fe, tan solo me abrió un nuevo campo de fenómenos frente a los cuales no podía permanecer insensible. No por nada se había repetido tanto en la escuela de Husserl que era preciso contemplar cualquier cosa sin preconceptos, arrojando todas las lentes, y así caerían las barreras de los prejuicios racionalistas en medio de las cuales había crecido sin saberlo, y el mundo de la fe se abría, dice ella, improvisadamente ante mí. Pero el nuevo conocimiento suscita en Edith interrogantes acosadores. Ella desea llegar a la claridad en la problemática religiosa. Quiere entender cuál es la relación que puede haber, o que debe haber, entre ella y Dios. Leerlo en clave de ideas le resulta absurdo a su naturaleza cada vez más inclinada a referirlo todo a la realidad concreta. Imaginarlo como una relación idealista o romántica, esto había que descartarlo a priori en ella, sedienta siempre de llegar a la posesión de la esencia más profunda de las cosas, fuera de la cual
Nada tenía valor para ella. Pero entonces, pregunto, ¿no sería más fácil proseguir en la línea de la ausencia de Dios? Edith no era la persona que buscara los caminos más fáciles, no a lo más fácil, sino a lo más difícil. Su programa vital incluía siempre la opción de los caminos más arduos. En medio de las luchas, crisis nerviosas, contradicciones, ruptura y hasta momentos dramáticos señalados por sus padecimientos interiores, Edith empezaba a evaluar tres aspectos posibles para vivir su fe: el judaísmo, el protestantismo y el catolicismo, confrontándolo rigurosamente, sometiéndolo a selección, buscando cómo desligarlo de los impulsos externos del círculo de los amigos que ella frecuentaba. Bueno, veamos qué pasa con el judaísmo. Una conocida de Edith, una señora de nombre Filomena Steiger, de Friburgo, recuerda haberla visto llevando en sus manos el Antiguo Testamento, el cual, sobre todo en los libros del profeta, buscaba la respuesta a la fuerte inquietud interior. También su amiga filósofa judía Gertrude Koebner recuerda los serios esfuerzos de Edith para acercarse a la religión de sus padres. Pero sopesándolo todo, Edith se convence de que el judaísmo no es la dimensión conveniente a su espíritu. Sin embargo, no lo rechazaría nunca, como fue fácilmente solía acaecer con otros judíos convertidos, que se convertían y rechazaban el judaísmo. Entonces ella no rechazó nunca el judaísmo. Podemos decir que seguiría respetándolo siempre. Además era la fe de su madre y con la que ella había crecido cuando niña. Bien, hablemos ahora del protestantismo. Edith entró en contacto con el protestantismo no solamente por la amistad con amigos muy cercanos en cuya casa se reunían los colegas de su círculo husserliano, sino también cuando vivió en Göttingen, pequeña ciudad con numerosas iglesias evangélicas en aquella época y con gente que no ocultaba su credo luterano. Además, la predilección de Edith por la música religiosa de Bach. Recordemos que Bach profesaba la fe luterana. Hubo de crear en ella alguna idea acerca del sentimiento y del misticismo protestante, pero mucho más importante es su encuentro con la actitud cristiana frente al dolor, a las atrocidades de la guerra, que ella estuvo ahí presente en el año 1914 a 1918, la Primera Guerra Mundial, y la constatación de la fuerza de la esperanza cristiana nacida de la cruz de Cristo. En 1917 se encontraba en Friburgo como asistente de Husserl. Un día cualquiera le llegó la noticia de la muerte de su amigo filósofo y jurista alemán, miembro de la Escuela de Fenomenología de Múnich y asistente de Edmund Husserl, llamado Adolf Reinach, caído en el campo de batalla. Su esposa y otros amigos le pidieron a Edith que viniera a poner en orden lo que había dejado. Se refiere a sus diversos escritos filosóficos. Edith vacila, teme que no será capaz de decir cosa que pueda consolar a la viuda, creyéndola desesperada por la pérdida de su compañero. Se encuentra con la joven viuda Reinach. Al verla queda impresionada de su comportamiento resignado, casi sereno, en el que inmediatamente instruye la fuerza de la fe cristiana. De repente se le abre la puerta de un reino hasta ahora desconocido
el reino de la esperanza cristiana. Cuando Edith refiere a esta experiencia, un sacerdote jesuita, muchos años después, decía o confesaba: fue mi primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que ella comunicaba a quien la lleva. Por primera vez vi delante de mí a la iglesia nacida del dolor del Redentor, de su victoria sobre el aguijón de la muerte. Fue el momento en que se hizo pedazo mi incredulidad y brilló la luz de Cristo. Cristo en el misterio de la cruz. Sus palabras dichas años más tarde, cuando Edith sintió todo el peso de la cruz sobre su pueblo perseguido. En el año 1917, Edith había tenido ante todo la experiencia de que todos sus argumentos racionales, ateos, no son nada en comparación con la fe cristiana. Al situarse a sí mismo frente a esta mujer profundamente cristiana, me refiero a la viuda de Reinach, al situarse a sí mismo frente a esta mujer profundamente cristiana, comprendió que el cristianismo le podía ofrecer valores, guías esenciales en la búsqueda de la verdad. Intuyó cuánta es la importancia que asume en la vida la fe en Dios para liberar al hombre de las angustias existenciales, para experimentar aquella paz trascendental que es en la fenomenología husserliana y que deriva de manera exclusiva de la acción de Dios en el alma. La viuda Reinach le había enseñado con su actitud serena y confiada que esta paz trascendental se identifica en la fe cristiana con la fuerza de la cruz de Cristo, aceptada en la esperanza de resucitar a la vida inmortal. Cuando el contacto con Cristo muerto en la cruz permite al hombre encontrar la paz interior y sublimar el sufrimiento. Sin embargo, Edith no llega a una decisión. Se ha iniciado un largo periodo de luchas, de crisis que comprometen al máximo su inteligencia y su voluntad. Hay momentos dramáticos de conflicto con el pasado y con sí misma, hasta el punto de sentir que se hunde en el silencio de la muerte. A veces trata de rehuir a la acción del Espíritu Santo, escribe Edith en Casualidad Psicológica. Puedo adherir a la fe, buscarla con todas mis fuerzas, sin que sea necesario que yo la practique. Por lo demás, está convencida, cuando un creyente recibe una orden de Dios, bien sea inmediatamente en la oración o bien a través del representante de Dios, debe obedecer. Un texto de un artículo de investigación sobre el Estado. Ahora el catolicismo. Durante unos 3 o 4 años, Edith encuentra todas las fuerzas intelectuales en una profunda reflexión. Lee numerosos libros espirituales cristianos, o libros de espiritualidad cristiana, libros de santos y de autores católicos, tratando de encontrar un camino liberador en su interior o también por interés pedagógico y cultural. Así se compra un día el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Empieza a sumergirse en los ejercicios por puro interés psicológico, pero al cabo de algunas pocas páginas se da cuenta de la imposibilidad de la lectura de esta suerte. Acaba por hacer los ejercicios. Ella todavía atea, pero sedienta de Dios, como refiere un padre llamado Erich Priswara, que es un sacerdote, filósofo y teólogo jesuita de origen germano-polaco, que fue uno de los primeros católicos en entablar un diálogo con los filósofos modernos. Bien, especialmente
con los de la tradición fenomenológica y que había atendido en los últimos años 1922-1930 a Edith. Pero tampoco Ignacio logra darle la última seguridad, por más que no pueda excluirse su influjo positivo en el sentido de que la condujo hacia una dirección interior y espiritual capaz de orientar todo el ser de manera consciente y vital, como arrojándole una primera luz para su decisión. Esta, efectivamente, la tomó Edith luego de la lectura de la autobiografía de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, del libro de la vida. En una ocasión en la biblioteca de una amiga, Edith se encontró con el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Tomó, lo leyó, y las lecturas de las páginas autobiográficas la afectaron profundamente. Cerró el libro y exclamó: aquí está la verdad, verdad que ella tan apasionadamente había buscado por muchos años. Bueno, se dice que en una sola noche Edith había asimilado todo el texto teresiano. Lo tengo aquí que lo voy a leer. Mas siempre resulta poco probable aún para una inteligencia elevada como la de Edith, que en el espacio de pocas horas logre penetrar con una fuerza tan instintiva en el mundo espiritual y todo el itinerario ascensional de la santa, como para poder reaccionar inmediatamente y decidir su conversión al catolicismo. En mi opinión, que quizás puede ser más verosímil, que en esa noche culminó una precedente lectura del libro de la vida con particular sensibilidad con respecto a los capítulos teresianos referentes a la experiencia de Dios. Con la afirmación Dios es verdad como punto terminal de largo sufrimiento en el camino de la búsqueda de Dios, Santa Teresa de Ávila enriqueció efectivamente a la de Stein con la dimensión esencial de la existencia humana, tan intensamente buscada. Todo viene a concentrarse en el andar un alma en verdad delante de la misma verdad. Edith leyó a Teresa en el libro Vida. Suponemos que leyó en Vida 40. Lo tengo aquí para leerlo. Quedóme una verdad de esa divina verdad que se me representó sin saber cómo ni qué. Y más adelante dice, no vi nada, más entendí el gran bien que hay en no hacer caso de cosa que no sea para llegarnos más a Dios. Y así entendí qué cosa es andar un alma en verdad, delante de la misma verdad. Esto que entendí es darme el Señor a entender que es la misma verdad. Esta sentencia de la Santa Carmelita se lo caló profundamente en Edith. En aquella noche Edith finalmente pudo decir con la Santa Teresa lo que escribió, lo que voy a leer ahora, que es el párrafo siguiente, Vida 44, el anterior es Vida 43. Todo lo que he dicho entendí hablándome algunas veces y otras sin hablarme, con más claridad algunas cosas que las que por palabra se me decían. Entendí grandísimas verdades sobre esta verdad, más que si muchos letrados me lo hubiesen enseñado. Paréceme que en ninguna manera me pudieran imprimir así, ni tan claramente me diera a entender la vanidad de este mundo. Esta verdad que digo se me dio a entender. De Santa Teresa de Jesús, he leído el párrafo del libro, es el último capítulo del libro Vida, el 40, el párrafo 3 y el párrafo 4, que suponemos que leyó y caló profundamente en Edith. Edith, doctora en filosofía, extraordinaria pensadora, hizo suya y atesoró en su corazón la sabiduría de una monja de clausura
Y es así como su conversión al catolicismo es la plena y consciente aceptación de la única verdad experimentada místicamente por Santa Teresa, buscada por ella en una larga lucha dentro de su inconsciente. Para terminar, inmediatamente Santa Teresa de Jesús comenzó a ser para Edith el modelo de su vida de fe y quiso seguirla con la intención de hacerse carmelita y se hizo carmelita cuando entra al convento carmelita en Colonia. En su auténtica necesidad de encaminarse siempre por los caminos más radicales, la opción por el Carmelo parece la única respuesta que podía satisfacer su deseo de totalidad. Tenía 30 años, llena de energía, entusiasmo, quería constituir a la fe como parte integral de su vida. Así, su camino de fe coincidía prácticamente con su camino vocacional. Bendito sea Dios. Bien. Tengo otros videos que pueden consultar, como la biografía de Edith Stein. Están en mi página web www.caminandoconjesus.cl o en mi canal de YouTube. Pero en mi página web pueden encontrar una subpágina dedicada con muchos artículos sobre la biografía y la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Edith Stein. Bien, Edith, como dije al principio, recurrió a este camino oscuro de la fe sin volver la vista, sin retorno y sintiéndose muy segura. Y nos enseña a nosotros cómo alguien se apasiona por la búsqueda de la verdad de Dios. Hasta aquí mi charla. La voy a dejar grabada en mi canal de YouTube, del cual están todos los que invitados a suscribirse, el que se pueda suscribir, me ayudaría mucho, y también van a encontrar muchos videos, el video de la biografía de Edith, otro video sobre Edith Stein y otros de muchos santos carmelitas. Y cuando yo llegue a una cantidad de 1000 suscriptores, ya creo que se pueden ver algunos sin publicidad, porque ahí me han dicho que a veces la publicidad, que no es cosa mía, porque es cosa de la suscripción de cada uno, les estorba un poquito. Bien. Edith Stein, el camino de la fe en la búsqueda de la verdad, la búsqueda apasionada de la verdad de Dios. Muchas gracias por la atención. Ojalá puedan compartir este video. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.